Los miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales están volviendo a ver nuevos números. ¿O soy muy optimista, mi querido Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD? Yo veo que están regresando a los buenos números. Pues mira, yo creo que está siendo muy optimista porque si le quitamos la inflación, pues ya no son tan buenos. El crecimiento en ventas en términos nominales a tiendas iguales, es decir, considerando las tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 7.9%. A tiendas totales que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de solo 10.3% respecto al mismo periodo del 2021. Creo que qué bueno que seamos todos positivos, pero ya estamos llegando, David, ¿te acuerdas que lo comentábamos el mes pasado? A que en términos reales, pues ya estamos casi entrando a la parte negativa. Las ventas totales de ANTAD, si les contamos inflación, quedarían 2.1 a tiendas totales positivo y menos 0.1 a tiendas iguales. Ahora, si el tema de la inflación que ha pegado durísimo en todos lados, pues es el efecto que tenemos aquí, ¿no? Entonces hay que seguirlo cuidando, hay que seguir muy al pendiente de que la inflación no se nos descontrole, y bueno, es una de nuestras principales preocupaciones, por supuesto. O sea, lo que me estás diciendo es que lo único que se está reflejando es el efecto inflación en las ventas totales. Sí, tienes un efecto inflación, pero también ya empiezas a ver que en ciertas líneas de mercancía o ciertos formatos ya empieza a haber una menor venta, ¿no? Nuestro formato de total, bueno, en total antes de decir los resultados, pero en autoservicios sí hay una caída importante. El mes pasado tuvimos 6.3 y 4.4, y este mes tenemos 1.5 y menos 0.06. Entonces, ya empieza a notarse la caída en departamentales, uno positivo en tiendas totales y uno negativo en tiendas iguales en el real, ¿no? Y bueno, pues en las especializadas fue la sorpresa, 4.7 positivo, que fueron las que ayudaron a levantar el dato, y 2.8 en las tiendas iguales. Pero yo creo que sí hay que seguir muy al pendientes con el tema de inflación. Este es un tema que sabemos es importado, pero hay que seguir muy cuidando que no se nos descontrole. Es nuestra principal preocupación. El programa en contra de la inflación y la carestía, el PASIC, ¿cómo lo han vivido desde la ANTAD? Mira, las cadenas, tal y como se acordó con el gobierno, han estado seleccionando el número de productos, bueno, los productos que pueden meter en esta canasta, porque lo están variando semana con semana y pues también tienda con tienda, de acuerdo a la propuesta de valor que puedan hacer mejor de acuerdo con sus proveedores. Y esto es algo que nos ha dado flexibilidad para poder hacer esto, pero bueno, los márgenes igual ya se están apretando, y bueno, pues esperemos que no se tenga la idea de ampliar ese número de productos, ¿no? Se ha hablado últimamente de esa posibilidad de que hay que ampliar o reforzar el PASIC, eh, pero es mucho menos malo eso es un número determinado de productos y temporalmente en contra de volver a los controles de precios o medidas que probamos en los 70, los 80, quizá principios de los 90, que no funcionaban. Sí, por supuesto, David. Lo peor es que empieces con un control de precios, porque sabes dónde empiezas, pero no sabes dónde terminas, y terminas con toda la economía, y terminas afectando todo, porque entonces empieza la escasez, los mercados negros, empiezan a ver las distorsiones de la economía que no quieres que sucedan. Entonces, control de precios sí hay que borrarlo de nuestra mente, y por eso mismo también no hay que pensar en ampliar la lista, porque el ampliar la lista pues puede llevarte a tratar de resolver temas que son temporales, coyunturales. Sabemos que esto es importado, pero resolverlo por decretos pues no funciona. Eso claramente México lo probó durante muchos años, y bueno, tuvimos una muy mala experiencia de controles de precios, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Qué podría
¿qué podría hablarse o qué han estado hablando con el gobierno en torno a esta idea de reforzar el PASIC? Pues mira, hasta ahora va bien, lo que hay que hacer es aumentar la oferta. Hay que hacer todo lo posible porque aumente la oferta, reduciendo trámites aduanales en algunos casos, facilitando que el transporte, la distribución de estas mercancías sea pues lo más fluido posible, y hay que ver de qué forma se puede aumentar la oferta de productos de esos productos para que los precios estén pues, más alineados a lo que andamos buscando, y sobre todo que puedan apoyar a los que menos tienen, que es de lo que se trata, ¿no? Hoy el presidente hablaba de disminuir impuestos, aranceles, facilitar el comercio con los Estados Unidos. ¿Estarías pensando en ese mismo sentido? Sí, así es, eso ha ayudado, y qué bueno que estén pensando en reducir aranceles, en facilitar comercio, no solo con Estados Unidos, sino que facilitarlo de forma tal que pueda ampliar la oferta. Al ampliar la oferta, pues esto ayuda a que no haya presiones tan amplias sobre los precios, ¿no? Eso es algo que sí sería muy bueno, esperando a que pues, se acomoden los precios de los combustibles y esa inflación mundial importada pues vaya a la baja, lo que se estima que sea el año que entra, ¿no? Ahora bien, ¿en qué han estado negociando ustedes en la ANTAD con el gobierno para este fortalecimiento, segunda etapa o como le quieran llamar del PASIC? Pues mira, la negociación quedó en eso, de que tiene que ser voluntario, tiene que ser de acuerdo a las capacidades de cada empresa. No es lo mismo una gran cadena nacional que una cadena regional o local. Tienen capacidades diferentes, igual que un proveedor pues internacional o transnacional que un proveedor nacional o regional o local. Tenemos que dejar que eso sea de acuerdo a las capacidades de las empresas para no ahorcarlas. Entonces, esta libertad que se dio de manejarse dentro de la misma canasta, dentro de las mismas regiones y dentro de las mismas cadenas, pues ha permitido que esas negociaciones con los proveedores se den pues de forma voluntaria y de forma en la que cada quien ponga un poco, pero no forzándolos un control de precios, ¿no? Que me ¿Hay parece que es lo correcto. negociaciones con el gobierno o quedaron en esto y no han vuelto a hablar sobre el tema? Quedamos en esto, cada quien está haciendo su chamba, y me parece que los resultados han sido razonables dadas las circunstancias, pero hay que seguir cuidando de que no vayamos a caer en la tentación de hacerlo por decreto, porque eso no funcionaría. Sabemos dónde empieza el control de precios, pero no sabes dónde acaba, ¿no? Y mi pregunta va por esto, porque el tema como que allá había quedado, yo creo que ha funcionado razonablemente bien el PASIC, que hay quienes creen que el PASIC iba a bajar los precios. De las declaraciones buenas que le he oído a Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, fue van a subir menos rápido. Y que Esa está es la funcionando y intención. que quizá no hay tanta prisa por tomar decisiones nuevas. Mira, como bien tú dices, ha funcionado razonablemente bien, y lo que ha servido es para que los precios hayan crecido a un menor ritmo del que estarían creciendo si no estuviera así que este acuerdo, ¿no? Pero lo que sí no hay que quitar de vista que tiene que ser bajo esas condiciones, voluntario, con instrumentos de mercado, de acuerdo a lo que cada quien, de acuerdo a sus capacidades, lo pueda hacer, porque pues volvamos al origen. La inflación es el impuesto más caro, más depredatorio, que sobre todo le pega al que menos tiene. Pues si lo vemos como algo temporal y todos trabajamos para que esa temporalidad no afecte tanto, como lo hemos estado haciendo ahora, me parece que podemos paliar esos efectos, pero sí, el problema es que existe esa tentación de ampliarlo y de querer influir en que no suban los precios, en que reduzcas la velocidad en la que están subiendo. Es muy diferente a que no suban. Claro, o sea, o que bajen, o sea, es todavía más difícil. Porque bajarlos por decreto, ya lo sabemos, pues lo que genera es escasez, mercados negros y un efecto que genera incluso una mayor inflación. Así es muy costoso, y si bien ya la hacienda pública está haciendo un enorme sacrificio con lo de los combustibles, pues hay que tener cuidado de que esto no se extienda a otros lados y nos perjudique más la economía.
Yo creo que como se está manejando, como bien tú decías, la Secretaria de Economía está hablando de que hasta ahorita ha funcionado para los objetivos que se tienen, pero hay que tener cuidado de no querer ampliar eso a otros productos, porque entonces sí podríamos estar en problemas. Sí, yo creo que eso es lo importante e insisto, muchas de las medidas que se tomaron en el PASIC, que se acordaron en el PASIC, no son inmediatas. Una parte que la que es visible para ustedes, los socios de ANTAD, son los programas de disminución de precios o de descuento voluntarios. Pero hay otras muchas cosas más que le tocan quizá hasta más al gobierno. Así es la desregulación, hemos hablado mucho de eso. Esta es una enorme oportunidad para que le quitemos costos a la enorme regulación que tenemos como país, ya no tanto a nivel federal, pero sí a nivel estatal y municipal. Hay muchos costos. La OCDE, te recuerdas que hablaba de que en México nos cuesta 8 puntos del PIB la sobreregulación. Entonces yo creo que deberemos de trabajar en eso. Hay una ley general de mejora regulatoria que hay que aplicarse en eso para bajar los costos a la economía. Y bueno, eso nos podría ayudar mucho ahora y es una muy buena oportunidad para hacerlo. Simplificar fiscalmente, desregular temas que parecen triviales como una cédula de identidad que podría bajar muchos costos en la economía, pues son momentos de echarlos a andar con mucha responsabilidad para que el gobierno pues apoye con eso a que las empresas tengan menor costo de transacción. Pero la cédula de identidad no es una trivialidad, es una necesidad que desgraciadamente no se ha entendido. Pues sí, tenemos muchos años con eso. Creo que nada más quedamos 2 países o 3 que no tenemos cédula de identidad. Y bueno, es increíble que en México no avancemos sobre eso, porque pues ese es el primer costo que tienes que estar haciendo, porque tienes que estar pues sacando papeles que el gobierno emite, cuando en otros países pues las autoridades tienen hasta leyes, ¿no? En Chile ya ves que hay una ley que prohíbe que el gobierno te pida documentos que ellos emiten, ¿no? Sí, sí, pero aquí la seguimos viendo que el SAT le pide a los patrones que entreguen unos documentos que el SAT genera. Pues así es. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar el costo de transacciones y es un buen paso sería aprovechar para que saquemos este tema de cédula de identidad. Por ahí el RENAPO hablan de que si nos pusiéramos de acuerdo en sacarlo, en un año ya lo tendríamos hecho, porque pues ya no necesitas ni el plástico, la identidad es digital, ¿no? Entonces ya no necesitarías ni estar emitiendo documentos. Es Y cuestión de además ya que está todo el trabajo del INE. ya está todo el trabajo, entonces hay que ponerse de acuerdo con el INE, con el RENAPO, etcétera, y echarlo a andar, y para eso necesita voluntad política para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues es un momento en el que esa voluntad política podría traducirse en hechos, ¿no? Tienes razón. Y esas cosas sí disminuyen los costos en el largo plazo. Vicente, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te agradezco a ti y sigamos trabajando porque esto funcione para los que menos tienen, pero tiene que ser voluntario y tiene que ser de acuerdo a las capacidades de cada empresa, si no, sería un desastre. Así es, y hay que evitarlo. De acuerdo. Hasta luego, Buenas que te vaya noches. muy bien. Hasta luego, gracias.